Hola, mi nombre es Camilo y el día de hoy vengo a exponer sobre los vinos dulces. Primero tenemos que saber la definición de los vinos dulces. En nuestra época los vinos secos encabezan la lista de los vinos más deseados, pero desde la antigüedad hasta hace muy poco, un buen número de vinos dulces gozaban de las más altas notoriedad y fama. De entre todos los que se producían en la actualidad, la gran mayoría de los vinos dulces están infravalorados, y no solo por su escaso reconocimiento, sino también porque sus consumidores en muchas ocasiones pueden desconocer lo difícil que es su elaboración y a la larga tradición histórica que a menudo han conformado sus técnicas enológicas y estilos diferentes. Se puede encontrar vinos dulces en casi todas las regiones vitivinícolas del mundo. Puede ser blancos, tintos, incluso rosados. También pueden ser tranquilos o espumosos y pueden vinificarse en un amplio rango de estilos diferentes, desde los más sencillos hasta los más complejos. Pero todos ellos comparten la presencia de una cantidad de azúcar que les da su característico sabor. La normativa vigente nos ofrece una clasificación de los vinos tranquilos, no espumosos, en función del nivel de azúcar residual que presente. Las, las fermentación, un vino dulce de acuerdo con estas clasificaciones será por tanto aquel que con un nivel igual o superior a 45 gramos de azúcar residual por litro. En la práctica nos encontramos con vinos que presentan desde unas pocas décimas hasta varios cientos de gramos de azúcar residual. Algunos vinos no nos parecen dulces a pesar de poseer una cantidad significativa de azúcar residual, mientras que otros sí que nos lo parecerán pese a su ausencia. Vinos que presentan marcados niveles de azúcar residual pueden verse equilibrados por elevados niveles de acidez, de tal manera que no se perciben como dulces, sino en ocasiones incluso como ácidos, sobre todo cuando son jóvenes, mientras que por otro lado, vinos sin azúcar residual, pero con elevados niveles de alcohol, que también contribuyen a la sensación del dulzor, y bajos niveles de acidez pueden parecer dulces. Las razones para esta paradoja están en que los equilibrios de sabores qué pena, en el vino son complejos y están compuestos por varios elementos que interaccionan entre ellos, potenciándose o contrarrestándose. De forma concreta podemos considerar que los principales elementos que contribuyen a que un vino sea dulce son el azúcar residual presente, el alcohol, el glicerol y altos niveles de pectinas, aunque la percepción de ese dulzor estará influenciado por otros factores como la acidez, los taninos y la presencia de dióxido de carbono, CO2, además de la temperatura de servicio del vino. Vamos a dar la clasificación. Hay dos clases de vinos dulces naturales y los vinos naturalmente dulces. Vamos con los vinos dulces naturales. Son vinos dulces elaborados por la técnica de tener la fermentación alcohólica en algún momento entre su inicio y antes de su finalización mediante la adición de un destilado que elimine las levaduras. Este proceso es conocido como apagamiento, encabezado o fortificado. El destilado, que es un alcohol de alta graduación, se añade en una cantidad suficiente para que el grado de alcohol final de los vinos dulces naturales se encuentren entre 15 grados de alcohol y 22 grados de alcohol, aunque existen algunas excepciones legales. Al detener la fermentación alcohólica antes de su finalización, los azúcares que aún no habían transformado en alcohol por la acción de las levaduras quedan presentes en el vino como azúcar residual, responsable del dulzor en los vinos dulces naturales. Azúcar residual y una parte del alcohol que presentan provienen de las uvas, mientras que otra parte del alcohol es añadido mediante el destilado. Ahora vamos con la clasificación de los BND
o vinos naturalmente dulces. Son vinos dulces elaborados a partir de uvas que presentan altas concentraciones de azúcar obtenidas por diferentes métodos para que las levaduras solo sean capaces de transformar una parte del alcohol durante la fermentación alcohólica y el resto permanezca en el vino como azúcar residual, responsable del dulzor. Habitualmente los vinos naturalmente dulces presentan niveles de alcohol menor que los vinos dulces naturales. Lo más frecuente es que estén por encima de los 12 grados de alcohol, pero en muchas ocasiones encontraremos cifras que incluso estén por debajo de los mínimos que la legislación establece en la definición de vino. Posible gracias a excepciones reconocidas en las normativas. En los vinos naturalmente dulces, tanto el azúcar residual como el alcohol que presentan provienen exclusivamente de las uvas. Ahora vamos con la elaboración. Primero vamos con los VDN, que son vinos dulces naturales. Se precisa de uvas maduras o sobremaduras, tanto blancas como tintas, que en muchas ocasiones se consideran mediante una vendimia tardía para que presenten altos niveles de azúcar. Tras pasar por la prensa, los mostos comenzarán la fermentación alcohólica y en una fase temprana, con niveles bajos de alcohol y aún con elevadas cantidades de azúcar sin fermentar, se añade un alcohol de alta graduación que detiene el proceso por eliminación de las levaduras, a la vez que eleva el nivel alcohólico final del vino dulce natural hasta los mínimos legales requeridos. Este proceso se considera como fortificado o apagado. Esta fortificación implica que cuando antes se detenga la fermentación alcohólica, menos azúcares se habrán transformado en alcohol y por lo tanto quedará más azúcar residual y obtendremos un vino más dulce. Recae sobre el elaborador la decisión de elegir el momento en el que detener la fermentación alcohólica y lo hará en función del nivel de azúcar residual y por lo tanto de dulzor que pretende alcanzar en el vino finalizado. La fortificación de los vinos BDN se puede realizar BDN es vinos dulces naturales, se puede realizar con destilados de vino que presentan una graduación alcohólica inferior a 84 grados y que conserva un aroma y gusto proveniente de la materia prima que la que procede o bien con un alcohol neutro de origen vitivinícola que tiene un grado alcohólico del 96% y que no presenta ningún gusto detectable. La elección de uno u otro varía principalmente en función de las técnicas enológicas tradicionales de cada región usadas en los diferentes vinos. Este sistema se desarrolló probablemente para dar estabilidad a los vinos, así como para facilitar su transporte de los vinos dulces naturales finalizados. Se someten en muchas ocasiones a procesos de crianza, tanto oxidativos como reductivos, en función de los estilos y las regiones antes de ser comercializados. Por este procedimiento se elaboran muchos vinos dulces de regiones de muchas regiones. Algunas de ellas son históricas, como el Jerez, el Montilla, el Moriel, Málaga y Tenerife en España. En Portugal, en diferentes zonas de diferentes países también se elabora estas técnicas y con diferentes tipos de vinos. Elaboración de los BND o vinos naturalmente dulces. Estos vinos suelen elaborarse en cada caso con variedades específicas y concretas de uva, que son las que mejor se adaptan a los distintos métodos utilizados para aumentar el azúcar y que también estarán obviamente muy determinados por el clima de la región en el que se desarrollan. Para conseguir los mostos ricos en azúcar necesarios para elaborar los vinos naturalmente dulces, se recurre previamente a la deshidratación de las uvas, proceso también conocido como pacificación. Esta pacificación se puede conseguir mediante dos estrategias.
La deshidratación de uvas mientras se encuentra colgada en la propia planta, utilizando para ello diversos métodos, o la deshidratación posterior a la vendimia, mediante diferentes técnicas de manipulación. En ambos casos, durante el prensado posterior se obtiene cantidades muy reducidas de mosto debido a la evaporación previa de agua en la uva, pero a cambio presentará una gran concentración de azúcares y ácidos imprescindibles para el equilibrio del vino finalizado. Una parte importante de los vinos naturalmente dulces utilizan la estrategia de deshidratación de la uva en la misma planta, y los procedimientos para obtenerla son vendimia tardía, la podredumbre noble y la congelación. Ok, la pacificación, vamos a hablar sobre la pacificación. Y la pacificación tiene la vendimia tardía y la podredumbre noble. En la vendimia tardía se retrasa todo lo posible la recogida de la uva de tal manera que se alcance una sobremaduración de forma natural, mediante el procedimiento más propio de zonas de clima fresco. Se consigue una elevada concentración de componentes en la uva que afectarán tanto el azúcar como a los niveles de acidez bajo determinadas condiciones específicas, tanto geográficas como climáticas y varietales. Se pueden conseguir pacificaciones por la acción del hongo Botrytis cinerea sobre la uva, lo que se conoce como podredumbre noble. Los cambios que genera este hongo provienen de la acción enzimática que realiza en la piel de la uva afectada, lo que facilita su deshidratación, a la vez que con su acción metabólica modifica las características del mosto que se obtendrá en el prensado posterior. Así se elaboran algunos vinos como el Toki Atsu y Essence en Hungría y en diferentes partes del planeta, diferentes países. Ok, ahora vamos a hablar sobre la congelación. Es también un método de pacificación. Cuando el viñedo se encuentra en zonas de frío extremo, se puede utilizar este mismo frío que congelará las uvas para conseguir mostos con elevados niveles de azúcar. Las uvas se recogerán a mano en una vendimia realmente tardía, ya que permanecerán en la planta hasta que, entrado el invierno, las temperaturas desciendan por debajo de los -7 grados centígrados, para ser prensadas inmediatamente tras su vendimia. Con el prensado a esta temperatura, la mayoría del agua presente en la uva no se traslada al mosto, ya que permanece congelada en estado sólido como hielo. Los vinos obtenidos por este procedimiento son conocidos en todo el mundo como vinos de hielo. Así se elaboran los Einwein en Alemania o Austria, además de los Icewein de Canadá, entre otros. También hay otros métodos de pacificación con el fin de obtener mostos con elevadas concentraciones de azúcar. Aparte de la pacificación de las uvas mientras se encuentra colgada en la propia planta, también se pueden recurrir a la deshidratación con posterioridad a la vendimia. Estas estrategias de pacificación fuera de la planta requiere inicialmente de uvas maduras y de un clima cálido y poco húmedo, que es más adecuado para obtener los mejores resultados, o de unas instalaciones adecuadas que las protegerán de las inclemencias climáticas. Cuando las condiciones ambientales son las adecuadas, se puede proceder con la deshidratación a la intemperie. Las uvas, habitualmente en racimos, se exponen durante varios días al sol, de ahí que esta técnica sea conocida como asoleo o asoleado. En cambio, cuando las condiciones ambientales no son adecuadas, puede realizarse esta deshidratación en el interior de recintos que protegerán las uvas. Es muy importante que estos recintos posean una buena ventilación para evitar el deterioro de las uvas. Las uvas se extienden en el interior sobre diferentes superficies como mesas, esteras e incluso paja, o bien se cuelgan del techo.
en diversas disposiciones que faciliten su pacificación. Mediante esta técnica, en ambos casos, se reduce significativamente el volumen de la uva, concentrado los azúcares y otros compuestos a la vez que evolucionan en los aromas. Así se elaboran los Recioto, Pinsanto y Paciotto en Italia. Ahora vamos a hablar sobre las diferencias entre los vinos naturalmente dulces y vinos dulces naturales. Las diferentes estrategias utilizadas para obtener los vinos naturalmente dulces o BND son en general más costosas que las que se usan para los vinos dulces naturales o BDN, pero sobre todo son mucho más dependientes de condiciones climáticas que permiten y favorecen su éxito. Los BDN, o sea, vinos dulces naturales, precisan de las uvas maduras. Los BND, vinos naturalmente dulces, también, pero además necesitan de otros factores que estarán muy relacionados con el lugar en el que se desarrollan las uvas y con las condiciones meteorológicas concretas de cada añada. Podemos encontrar con años en los que en determinados lugares no podrán elaborarse estos vinos porque se produjeron los fenómenos meteorológicos precisos en el momento adecuado y necesario. Y ya, esa es la exposición sobre los vinos dulces. Espero haya sido de mucha ayuda y de mucha información.